utilizar para la declaración anual es precisamente el de sueldos y salarios. De acuerdo al formato vigente al día de hoy, los regímenes que les platicaba que habíamos que analizar: sueldos y salarios, arrendamiento, intereses, dividendos y el de actividad empresarial, que creo que podríamos decir que son los regímenes más típicos de los contribuyentes. Claro, puede haber en su momento enajenación de bienes. Oye, en el caso de enajenación de bienes, recuerda por favor que cuando no es afecto a tu actividad empresarial, ejemplo, un coche, cuando tú lo deduces en tu actividad empresarial, en su momento cuando lo vendas, lo vas a incluir dentro de tus ingresos de actividad empresarial, que es afectar que llevaste a cabo la deducción en el régimen de actividades empresariales. Pero si tienes un coche que no aplicaste como deducible en tu actividad empresarial y lo vendes, hay que ver si efectivamente tendrías que calificar como enajenación de bienes. Te recuerdo que en el caso de enajenación de bienes muebles, cuando la utilidad de la venta correspondiente es mayor a 3 sumas, estás obligado a pagar un impuesto y por lo tanto estarías obligado a palomear en esta sección el capítulo de enajenación de bienes. ¿De acuerdo? Siempre y cuando aguas. Ten cuidado. Me vas a decir, sí, pero lo vendí a través de Mercado Libre. No, espérame. El de Mercado Libre, tenemos aquí una sección específica para informar sobre plataformas tecnológicas. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, fíjense. En el caso de plataformas tecnológicas, te quiero recordar que en el capítulo de plataformas tecnológicas puedes optar porque el impuesto sea definitivo, pero cuando no optas porque el impuesto sea definitivo, al final del camino los ingresos de plataformas se tienen que acumular a tu actividad empresarial régimen general y por lo cual tienes que estar aplicando las tarifas de las personas físicas con actividades empresariales, ¿vale? Entonces, tú me podrías decir, vendí mi bien mueble, pero el monto del bien mueble, la utilidad no fue mayor a 3 sumas, entonces lo considero exento. No, si lo vendiste por enajenas, por plataformas, cuando lo vendes a través de plataformas, la plataforma te va a hacer una retención. Si no lo consideraste como una opción, entonces tendrías que llevar a cabo el alta en tu actividad empresarial y por lo tanto llevar a cabo la acumulación del ingreso en régimen general con actividades empresariales. Entonces, aguas cómo vendes el bien mueble. ¿Ok? Segundo, en el caso de adquisición de bienes, efectivamente existen adquisiciones de bienes exentas. Ejemplo, en el caso, los donativos es una forma de adquirir. Pero cuando un donativo no es exento en términos del artículo 93, entonces se considera la obligación de palomear esta sección en la declaración anual. ¿De acuerdo? Ejemplo, cuando el donativo, hace rato hablamos de una herencia, pero vamos a suponer que yo le hago un donativo en vida a mi sobrina y el valor del donativo es mayor a 3 sumas. Técnicamente mi sobrina tendría la obligación de llevar a cabo, palomear esta declaración, el monto de adquisición de bienes y llevar a cabo la acumulación del ingreso y aplicar tarifa anual de personas físicas y pagar el impuesto correspondiente. ¿De acuerdo? En el caso de los premios, en el caso del premio, cuando se lleva a cabo la obtención de un premio y no proviene de una institución del sector público, entonces tendría la obligación de informar sobre esos premios en esta sección de tu declaración anual. Si estoy hablando de un premio otorgado por la Lotería Nacional, por ejemplo, el Melate, creo que los pronósticos también son gubernamentales, como nunca los juego, pero creo que también son del gobierno. Cuando tú ganaras un premio importante en estos sorteos, quien te está pagando sea institución pública, te tendría que retener un 1% de impuesto federal y un máximo de 5% a nivel local. No hay entidad federativa que conozca que te retenga más del 5%. De ahí en fuera, todo lo demás es para ti, pero ya dijimos que el premio mayor a 600,000 pesos está obligado a informar. Si no lo informas, aguas.
porque entonces tendrías que llevar a cabo la acumulación del resto del ingreso, llevar a cabo el cálculo del impuesto y acreditar el monto de los impuestos que te retuvieron. Entonces, bien es cierto que aquí en esta sección se informan y se paga el impuesto por premios otorgados por instituciones que no son públicas y que por lo tanto no te hicieron retención federal o estatal en su caso. De los demás ingresos, cualquier otro ingreso, alguna indemnización, por ejemplo. ¿Sabes qué? Iba manejando, me chocaron, hubo problemas con mi coche, con mi salud, el que me afectó me pagó una indemnización, puede estar tributando en este capítulo de los demás ingresos, ¿vale? Pero son casos particulares. Y en el caso de actividades agrícolas, hay que informar en esta sección, porque recuerda que en el caso de actividad agrícola, ganadera, silvícola y pesquera, las personas físicas hasta el ejercicio 2021, ubicados en el artículo 74 de la ley del ICR, obtenían ingresos exentos de hasta 40 veces el valor de la UMA, elevado al año, y hay un renglón para que estos ingresos se declaren como exentos. ¿De acuerdo? Bien, ahí están los comentarios del resto de los capítulos. Vamos a darle siguiente y vamos a concentrarnos a sueldos y salarios primero. ¿De acuerdo? Vamos en ese orden. Le voy a dar clic siguiente. Nicolás, una pregunta. Si yo saco dinero de mi, bueno, soy jubilada y saco mi dinero del Infonavit, ese dinero que me dan, ya sea del SAR o del Infonavit, ¿lo puedo meter en otros ingresos o son exentos? Eso tributa entre comillas, hay que ver tu exención. No sé cuánto recibas de pensión. Pregunta, ¿fue en una sola exhibición o fue en parcialidades? Es decir, te están pagando mensualmente. No, me dan bueno, no, es un cliente, no le dan mensualmente su mensualidad. Ok. Si el monto de la pensión que recibe al año es mayor a 400,000 pesos, la vas a tener que informar. Ahorita te voy a decir, si es menor a 400,000 pesos, no estás obligado. Okay. ¿Quieres hacerlo? Adelante, ¿vale? Pero no estás obligado. ¿Vale? Okay. Si es una pensión, una jubilación en parcialidades. Te platico rápido. Una persona, cuando llega a la edad de pensionarse y no tiene el dinero suficiente para pensionarse, sobre todo en la legislación actual de pensiones, puede hacer una de dos. Puede seguir trabajando o puede retirar todo el monto que tenga en su cuenta de retiro en una sola exhibición. Tienen tratamientos distintos. Entonces, si yo llego y tengo derecho a una pensión, me van a pagar mensualmente, tengo exentas hasta 15 veces el valor de la UMA, la diferencia tendría que gravar un impuesto. ¿Vale? Okay. Ahora, si me lo pagan en una sola exhibición, tiene el tratamiento de ingreso acumulable, como si fuera una liquidación. Ahorita te lo platico. Siguiente. Gracias. Bien. Ok, vamos con la declaración anual. Vamos con la declaración anual. Hasta el día de ayer, jura. Aquí está, ya decía yo. Ya me había asustado, fíjense. Es que les quiero enseñar la versión de la declaración para que ustedes estén al pendiente. ¿Okay? Es la 5.50. Aquí está. Ok, aquí está. Bien, en relación a este tema, contadores, aquí está la versión 5.5.0. ¿De acuerdo? Esta es la versión. Y alguien me preguntaba acerca de los datos de la nómina. Pues bien es cierto, estimado contador, que en el caso de las declaraciones ya vienen precapturados los datos de la nómina. En este caso, la persona de la que estamos hablando no tiene comprobantes emitidos como patrón. Voy a dejar de compartir un momento y nos vamos a ir a la pantalla correspondiente. ¿Okay? Entonces, el A5.0 para efecto de que tengas cuidado, porque yo recomiendo que nos esperemos tantito a la última versión. Bien, entonces aquí en la declaración
En la primera pestaña, los ingresos, los datos de la nómina. Fíjate lo que me dice en la nómina. Me pregunta, en este apartado se mostrará toda la información de los FDIs de nómina que fueron emitidos durante el ejercicio que se declara. Le está hablando al patrón. Podrá haber detalles mensuales de la nómina y en algunos casos deberás capturar datos necesarios para determinar los importes deducibles que aplican en cada campo, como son identificar la PTU pagada. Si en su momento se optó por aplicarla como un estímulo, en los pagos provisionales ya no deberá de considerarla como una deducción autorizada. Y capturar el importe de la nómina de salarios y asimilados no deducibles. Pues bien, comentario. Ayer le estuve dando vueltas a este enunciado y me dice, identificar la PTU pagada en el ejercicio si se optó por aplicarla como un estímulo fiscal en los pagos provisionales. Hasta donde yo quiero entender este enunciado me dice, si tú en tu actividad empresarial determinaste una PTU y la aplicaste en pagos provisionales, ese es estímulo porque eso ya está en ley, el monto de tu pago provisional disminuyó. Pero ojo, yo por más que leí el artículo, es el 109 de la ley del ICR, para la determinación del impuesto, jamás vi que si yo aplicaba el monto de la PTU en tus pagos provisionales, no pudieses aplicarlo en la declaración anual. Pero además, quiero entender, con toda razón, que si me está diciendo, si lo aplicaste como la PTU pagada en tus pagos provisionales, ya no lo puedes aplicar como deducción. Y sí, tiene razón. Hasta donde yo sé, la PTU no es deducible. La PTU es disminuible. Entonces, si analizo literalmente este comentario de esta pantalla, yo le doy la razón. Ah, ok, lo aplicaste en pagos provisionales. En la anual ya no lo vas a poder aplicar como deducible. Está bien, porque la PTU en la anual no es deducible, es disminuible. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí analicen este renglón. Repito, no veo ningún contratiempo para que en el cálculo anual te permita aplicar la PTU pagada para actividad empresarial o arrendamiento en su caso en la declaración anual cuando lo aplicaste en tus pagos provisionales. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vendrían los datos de toda tu nómina. Oye, Nicolás, ¿de arrendamiento o de actividad empresarial? De toda. Todos los CFDIs de nómina que hayas emitido, ya sea por arrendamiento o por actividad empresarial. ¿De acuerdo? Cualquiera de los dos. Ahora, ¿cuál es la determinación de la nómina a deducir? Tristemente, mira, esto no te lo puedo enseñar porque ya viene precapturado y no se puede modificar. Nada de esto te lo puedo mostrar, pero para este efecto habrá que identificar el monto del total de tus FDIs, cuánto de tu nómina fue exento para el trabajador, y tú y yo sabemos que para este efecto, el artículo 28, el no deducible sería deducible proporcionalmente entre el 47 y 53%. ¿Vale? Yo ahorita vas a ver dónde lo metí. Yo sí amarré el monto de la base. El monto de la base para mi caso práctico sí lo amarré, pero porque lo capturé en otras deducciones. Ahorita te lo voy a enseñar. ¿De acuerdo? Ahora, en el siguiente campo, cuando tú eres patrón, aquí, mira. Oye, el monto de tu nómina, hay que identificar el monto de tu nómina por asimilados y el monto de tu nómina no deducible también porque por esta obligación también se emite comprobante, aquí está. Y el monto de la nómina no deducible. Esto, de hecho, ya tendría que venir precapturado. ¿Ya vieron? Aquí está. Aquí está, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Ahora bien, abajito, ya viendo el detalle, capturando tú el detalle de la nómina no deducible, aquí está. Esto era lo que te iba a comentar. Mira, estimado contador, hay que dividir tu nómina deducible,
¿qué nómina intervino en tu actividad empresarial? Honorarios. ¿Y qué monto de tu nómina deducible intervino en arrendamiento? De tal manera que una vez que tú identifiques qué proporción de las percepciones de los trabajadores grabados son deducibles y de los exentos son deducibles y no deducibles, me vas a tener que identificar qué nómina intervino en la actividad empresarial, en servicios profesionales y arrendamiento. Y esto se me hace correcto. Esto se me hace correcto. Y de hecho, hay un comentario importante que hacerte en actividades empresariales y servicios profesionales. En años pasados, yo critiqué muchísimo, y creo que alguien me habrá escuchado, yo critiqué muchísimo que en el régimen de actividad empresarial y servicios profesionales dividían los ingresos. Ah, mira, dime cuánto es de ingreso de actividad empresarial y cuánto es el ingreso de honorarios. Y me vas a dar el monto de tus deducciones por actividad empresarial y el monto de tus deducciones por honorarios. Cuando la sección primera del capítulo 2 del título cuarto, régimen general de personas físicas, jamás nos obliga a hacer un prorrateo entre tu actividad empresarial y tus servicios profesionales. Todos se suman al mismo renglón, así como las deducciones correspondientes. Aquí en este caso, al menos, nos están pidiendo que en actividad empresarial y servicios profesionales, es decir, la nómina que intervino en tus dos actividades, se sumen en el mismo renglón. Ah, pero en arrendamiento sí distínguemelo. Ahí sí, claro, porque recuerda que además, en el caso de arrendamiento, te recuerdo que la nómina tiene una limitante. Ustedes lo tienen presente, ¿verdad? Si no, ahorita te lo recuerdo. En el caso de arrendamiento, la nómina tiene una limitante que actividad empresarial y servicios profesionales no tienen. Eso es importante. ¿De acuerdo? Bien. Y por supuesto, otro punto acertado en este año, en esta declaración, el subsidio para el empleo. El subsidio para el empleo, mira. Está en un solo renglón. Oye, pero ¿por qué no lo distingue entre honorarios, entre actividad empresarial y arrendamiento? Porque jamás tiene que ser así. El monto del subsidio para el empleo es acreditable contra tu impuesto propio o el retenido a terceros sin hacer distinción de qué régimen. Entonces, esto me parece perfecto. En la determinación del impuesto, el monto del subsidio que tú me captures aquí, ¿cuál? ¿Cuál fue el subsidio pagado en nómina? Aquí está. ¿Cuál fue el subsidio pagado en nómina? ¿Cuál fue el subsidio pagado en ejercicios anteriores que está pendiente de aplicar? Ah, bueno, pues puede ser que en ejercicios anteriores tanto subsidio tengas que tengas pendiente por aplicar en el 2021. Total del subsidio disponible, ¿cuánto te puedes aplicar en el 2021? ¿Cuánto te aplicaste de subsidio para el empleo en pagos provisionales? ¿Ok? ¿Cuánto te aplicaste contra retenciones? ¿Cuánto te aplicaste contra retenciones? Ya sea de sueldos y asimilados. Y finalmente, después de haber restado todas estas aplicaciones, ¿qué tanto de subsidio quedaría pendiente por aplicar? Pudiera ser que el excedente del subsidio para el empleo se mate contra el ICR propio causado de acuerdo al decreto para el subsidio para el empleo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, efectivamente alguien me comentaba, oye, yo no he emitido ningún comprobante y hay una sección para la nómina. Sí, y todos lo tienen. Todos lo tienen. ¿De acuerdo? Bien, preguntas hasta aquí, Ana, por favor. Vamos a resolver algunas dudillas. Sí, pregunta Catalina Zavala. ¿Cuándo se contrata un fideicomiso para asegurar los estudios de los hijos? La pregunta es, ¿se declara? En el caso de fideicomisos para personas descendientes, se consideraría en su momento, bueno, podríamos contemplarlo como donativo, como una herencia en su momento, dependiendo de las condiciones del fideicomiso, pero no. Para la persona que lo perciba, si el monto en el año en que los percibiera fueran mayor a 500,000 pesos, inclusive a través de un fideicomiso,
se tendrían que informar para los hijos, ¿vale? Si el monto es mayor a 500,000 pesos, tendrías que informarlo. No sería un ingreso acumulable. No es un ingreso acumulable para la persona que lo perciba. Si me estás hablando que lo constituyeron los padres, en fideicomiso se establece ciertas condiciones. Estamos hablando ya sea de un donativo, de una herencia, en ningún caso por parte de los ascendientes, no se tiene ningún problema para la persona que lo percibe. Siguiente. Pregunta de Emma Méndez. ¿Qué se puede hacer si por error se envió una declaración firmando con contraseña y no con firma electrónica y el saldo a favor es por más de 10,000 pesos? Presenta una complementaria. Se puede modificar el dato. ¿De acuerdo? Mira, cada 16 minutos te manda este mensaje, contador. Dale clic nada más cerrar para que siga activa la pantalla. Siguiente, por favor. Pregunta de Ana Gutiérrez. ¿Nos puede mostrar cómo se quita una deducción de la declaración precargada y cómo se agrega otra deducción? Las personales, sí, con todo gusto. Eso sí, está bastante sencillo y sí lo permite el sistema. Ahorita te enseño. Bien, voy a dejar de compartir y le voy a dar clic a sueldos y salarios. Vamos con sueldos y salarios. Está cargando la información. Bien. Ok. Vamos a ver la sección de sueldos y salarios en tu declaración anual, contador. Bien. Si tú checas los datos de tu caso práctico, contadores, si tú checas el dato de tus casos prácticos, ahorita si quieres te lo muestro. Es que voy a... El monto de los ingresos que percibe esta persona es de 493,000 pesos. Okay. Nótese que en el caso de sueldos y salarios, ¿está? En el caso de sueldos y salarios, el monto total pagado, salarios, vacaciones, aguinaldo, fondo de ahorro, seguro de gastos médicos. Tengo un total de 493,000 pesos. El monto grabado son 446,922 y el monto exento de 47,069. Esta nómina, contador, es para un trabajador que sigue elaborando, ¿vale? Pero en el caso de pagos por liquidación o un finiquito o que en su momento hubiese un pleito ante las autoridades laborales, puede haber el tratamiento de un ingreso acumulable y no acumulable. ¿Cuándo se da este caso? Cuando me pagan una liquidación y entre los conceptos que me pagan, por ejemplo, me pagan una prima de antigüedad. En el caso de la prima de antigüedad, pueden suceder una de dos cosas. Puede ser que el monto de la prima de antigüedad sea menor al último sueldo mensual ordinario, cuando este monto es menor al último sueldo mensual ordinario. O puede ser que la prima de antigüedad grabada, hay que poner aquí grabada, ¿ok? Cuando el monto de tu prima de antigüedad sea mayor al último sueldo mensual ordinario. Cuando el monto de tus primas de antigüedad o liquidación, ¿de qué te estoy hablando? De los 3 meses de sueldo, de los 20 días por año que la Ley Federal del Trabajo obliga al patrón en el caso de una liquidación. ¿De acuerdo? Todos esos conceptos. Si esos montos grabados son menores al último sueldo mensual ordinario, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sumar al resto de los ingresos de sueldos y salarios, y ya, se acabó. Aplico tarifa anual
que hace el sistema, ahorita te lo voy a mostrar. En el caso de que el monto sea mayor al último sueldo mensual ordinario, lo que va a hacer el sistema es tomar el anual, va a restar el monto de la prima de antigüedad menos el último sueldo mensual ordinario. Este último sueldo mensual ordinario se va a sumar al resto de los ingresos que obtenga la persona física, incluyendo, por supuesto, sueldos y salarios. Este lo va a sumar al monto gravado de sueldos y salarios. A este le va a llamar ingreso acumulable. Así de sencillo, porque lo sumo al resto de los ingresos. Y a la diferencia, a esta diferencia, se le va a llamar ingreso no acumulable. A la diferencia entre el pago de antigüedad gravado menos el último sueldo mensual ordinario. A ese ingreso no acumulable le van a aplicar una tasa que lo hace perfectamente el sistema. ¿De acuerdo? Esta tasa se va a obtener dividiendo el monto del ICR que obtengas en esa declaración anual que estamos haciendo ahorita entre la propia base a la que le aplicas la tarifa anual. Esta tasa por la diferencia entre tus pagos, tu prima de antigüedad y el último sueldo mensual ordinario va a ser el ICR de ingresos no acumulables. ¿De acuerdo? Ahorita te enseño en dónde hay que capturar. Bien. Entonces, tan sencillo en el caso de la declaración anual para sueldos y salarios, que en cualquier TikTok te pueden informar. Échenle un vistazo, por favor. Vayan a esos. Ahí puedes informarte, contador, ¿verdad? En este caso, le voy a dar clic a detalle. Yo ya he capturado estos datos, ¿vale? Coinciden con la hoja de Excel que te proporcioné. Mira, ¿qué hay que capturar? Bueno, pues hay que capturar. Lo puedo eliminar y volver a capturar, pero no le veo caso, ¿eh? No está tan complicado. Ahorita te voy a indicar otras cosas más a detalle. Mira, el RFC del retenedor, me permite hacer la captura manual. El nombre. El ingreso anual, incluyendo, por supuesto, los montos exentos. Y de manera particular hay que identificar los ingresos exentos. Eso, señores, se captura abajo. Aquí. ¿Qué conceptos me permite capturar como datos exentos? El monto de tu aguinaldo, que es la UMA del año pasado, por 30. La prima vacacional, la UMA por 15. La PTU, que también son 15 veces el valor de la UMA. La prima dominical, una UMA por cada domingo laborado. Y otros ingresos exentos. Otros, prestaciones de previsión social, horas extras, que tenemos en algunos casos, por supuesto, montos exentos. Tengo también prestaciones de previsión social, tengo fondos de ahorro, ¿de acuerdo? Etcétera. Todos los demás conceptos solo nos piden capturar de manera particular el aguinaldo exento, la prima vacacional exenta, la PTU, la prima dominical y el resto de los ingresos exentos. ¿Me avisas cuando salgamos del aire, Andrea, porfa?